esta época que nos ha hecho descubrir que la tecnología tiene un lado casi amable. Lo que falta nada más es podernos ver las caras y disfrutar, pero dadas las circunstancias creo que eso está muy bueno. Por otro lado, agradecer a Esteban Hernández, al doctor Esteban Hernández y al doctor Gerardo Hernández la invitación. Y bueno, esta plática ha evolucionado. Al principio era una plática para el coloquio de la Unidad Juriquilla, después se pensó que quizás pudiera ser más de divulgación a un público más amplio, después entró la sección México de la Society for Industrial Applied Mathematics, así que la plática ha ido evolucionando en su contenido y contexto de manera distinta. Espero poder satisfacer al que se espera sea una amplia gama de público de diferente formación, pero creo que independientemente de que algunas cosas puedan ser muy elementales y algunas otras muy técnicas, la pregunta que puse precisamente era para indicar que nosotros que nos dedicamos a las matemáticas, con todo esto que ha ocurrido desde esencialmente principios de año, y en donde los modelos matemáticos a nivel internacional han tenido un papel muy importante, nos preguntamos qué realmente es un modelo matemático, porque los modelos matemáticos han estado localizados en todo el mundo, en las decisiones importantes que hacen los gobiernos locales, gobiernos municipales, gobiernos regionales, gobiernos federales, y todo es respecto al modelo dice, el modelo no dice, el modelo predice, etcétera, etcétera. Y yo creo que a mí, cuando menos en particular, me ha hecho mucho pensar acerca de esta pregunta: ¿qué significa un modelo matemático para una emergencia sanitaria como la que tenemos en este momento? Entonces, antes de empezar, necesito dar los agradecimientos a todos el grupo de gente con la que hemos estado trabajando. Yo voy a hablar de un tópico muy especial, pero realmente hay mucha gente de la Unidad Juriquilla, de colaboradores en el IMAS, el Instituto Nacional de Ciencias Nucleares, el Instituto de Física en Cuernavaca, etcétera, etcétera, que han estado colaborando fuertemente a través de la Universidad Nacional para generar soluciones al respecto de lo que se necesita en esta epidemia, que se necesita de muchas cosas. En particular, en los trabajos en los que yo he estado involucrado, voy a concentrarme en un subconjunto de las cosas que estamos haciendo simplemente para efectos ilustrativos, y no voy a mencionar, entre otras cosas, el trabajo que está haciendo sobre un modelo muy completo con el Instituto de Física, el IMAS. No voy a mencionar lo que se está haciendo, donde participa, por supuesto, Ramsés Mena, Isaac Pérez y muchas otras gentes que prefiero no listar porque voy a olvidar algunos de los nombres, pero ellos están ahí presentes como institución. Tampoco voy a hablar acerca de lo que están haciendo los doctores Esteban Hernández en términos de dinámica viral, y lo que está haciendo el doctor Marco Tulio Angulo en términos de control aplicado a epidemiología, y muchas otras gentes realmente. Pero quiero sinceramente poner un subconjunto de la gente involucrada porque es muy importante. Y por la otra, por supuesto, al apoyo fundamental de la Dirección General de Epidemiología y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, que muy generosamente, antes de que los datos fueran públicos como ahora es, nos proporcionaron la información necesaria para calibrar algunos de los modelos. Entonces, la plática va a ser en general sobre el tema que enuncié al principio, pero eventualmente llegaré a mencionar algunas cosas que hemos hecho nosotros, y por eso señalo y doy crédito a los compañeros en la lista y otros. En todas las presentaciones, pláticas, discusiones, es inevitable empezar con esta o una transparencia similar a la que estoy poniendo ahorita. Lo que estoy representando aquí es la magnitud de la pandemia en la que estamos metidos ahora. Una pandemia de principio es algo que se extiende por una gran región del mundo, su expresión es global, y no es la única que hemos tenido en este siglo. La más anterior, que tuvo su origen, el caso 1 aquí en México, fue la pandemia de influenza del H1N1, que tenía un mapa de distribución también bastante amplio, pero la diferencia con la que tenemos ahora es que la contagiosidad o el nivel de infección, qué tan infeccioso es este virus, es mucho más alto, y también que la tasa de mortalidad es bastante más elevada que la de influenza H1N1 que tuvimos hace 11 años. Entonces, lo que estoy representando aquí es que no hay ningún país que se haya librado del problema que tenemos ahora. En el lado izquierdo ustedes pueden ver el crecimiento de la epidemia, la parte naranja, espero que se vea el apuntador aquí, es la epidemia en China, que ocurrió bastante antes que las demás, y después el crecimiento exponencial
de la epidemia en el mundo y en donde lo amarillo representa el continente americano y una gran fracción de lo que está ahí está localizado en Estados Unidos, que se ha convertido en el foco de infección más grande que hay en el mundo, con los problemas de algunos de los cuales relataré en el transcurso de la plática. Entonces, este mapa es del 18 de abril, el histograma ha cambiado y voy a hacer un comentario simple y sencillamente respecto a los datos. Tenemos una epidemia nueva y estamos registrando información al respecto. Pero esta epidemia está causada, ustedes saben, por el virus, el SARS-CoV-2, y la enfermedad le llamaron Coronavirus Infectious Disease 2019, de ahí el nombre COVID-19. Y este virus tiene propiedades biológicas muy importantes que van a ser el centro fundamental de lo que voy a estar hablando. Porque en ese contexto los modelos matemáticos, las herramientas matemáticas que usamos, por supuesto que son ecuaciones diferenciales, estadística, probabilidad, procesos estocásticos, lo que ustedes quieran, pero la hacemos con respecto a modelos y lo que modelamos es un ente biológico y cómo ese ente biológico interactúa con un hospedero, en este caso humano. Y esos factores le dan una característica muy especial a los modelos de los que voy a platicar. Esta es otra lámina obtenida 4 días más tarde, el abril 22, en un sitio de los muchos que hay que contienen información del lado derecho, en donde podemos comparar, simplemente lo puse para comparar, la gravedad de la situación en 2 países vecinos, uno con el que tenemos una muy estrecha relación, que es los Estados Unidos y México. Y estos son los casos hasta el 22 de abril. Podemos ver la diferencia fundamental en los números que tenemos aquí. Se debe, Estados Unidos es un país con 320 millones de habitantes, nosotros somos un país con 130 y tantos millones de habitantes. La diferencia también en términos de acceso a hospitales, servicios de salud, etcétera, etcétera, es diferente. Pero hay un punto que quiero señalar. Los números son engañosos. Comparar epidemias así nada más puede llevar a errores. Y simplemente para señalarles un punto muy importante que nos debe hacer tomar mucho en cuenta, ser muy cautos cuando vemos números y comparamos, porque ha habido en las noticias muchos artículos comparando las epidemias, uno último de la BBC Mundo, en donde hicieron comparaciones bastante cuestionables, pero desde el punto de vista de los números, razonables, si nos limitamos simplemente a las tablas, pero quizás un tanto sesgados si nos vamos a la interpretación. En estos 2 países hay un problema fundamental. El nivel de pruebas para el coronavirus es bajísimo. Estados Unidos intenta llegar a 150,000 pruebas efectuadas por día. México no llega ni a 0.4 por 1,000. O sea, 400 pruebas por cada 1,000 habitantes. Es muy baja la limitación en pruebas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que estamos midiendo? Es la pregunta cuando hacemos pruebas. Esencialmente lo que estamos midiendo es de aquella gente que llega a los hospitales con signos de enfermedad respiratoria aguda, ¿qué porcentaje tiene COVID? La inferencia respecto a cuántas gentes en la población general tienen la enfermedad, tanto en uno como en otro país, es muy limitada. Este es un problema fundamental y es un problema que tiene que ver con la interpretación de los datos que tenemos enfrente. Cuando decimos que tenemos 12,872 casos de coronavirus y tenemos 930,951 casos de coronavirus en Estados Unidos, nos referimos a casos confirmados, a casos que fueron sacados con las pruebas que tenemos. Recuerden ustedes que el porcentaje de positividad de las pruebas es como del 20%, 14-20%. Entonces, realmente, todas las pruebas que sacamos, solamente como 30, en el caso de Estados Unidos, que son 150,000 pruebas, aproximadamente 30,000 resultan en casos confirmados. Entonces, hay una limitación que se debe no a la epidemia, sino a qué tantas pruebas tenemos. En fin, volveré sobre este asunto después. A la izquierda están los datos en las bases de datos mexicanas y lo que represento ahí es el crecimiento de la epidemia en la Ciudad de México, en el país. Entonces, vamos a hablar sobre esa gráfica mucho. La línea roja, esta línea de puntitos que está aquí, se llama la curva epidémica y nos relata, lo que nos dice es el número de casos acumulados por día y el histograma se refiere a los casos de incidencia.
La incidencia, por definición, es el número de nuevos casos por día, ¿verdad? Y aquí, otra vez, llegamos a la aclaración de que lo que estamos viendo ahí son los casos confirmados. Es decir, a la fecha en que se reporta, hubo tantas personas confirmadas con COVID. Esas personas se enfermaron, dada la naturaleza del virus, posiblemente hasta 15 días antes. Es decir, que la actividad infecciosa que tuvieron puede estar retrasada 15 días antes de la salida de la prueba. Por lo tanto, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que, por ejemplo, si tomamos los datos que tenemos en el histograma de la izquierda, este que está aquí, abril 22 es la última fecha, 15 días antes, que debe ser como por ahí del 8 de abril, es cuando los datos podemos más o menos confiar en ellos. Porque los datos que están después del 8 de abril están incompletos, porque la gente que está enferma en el hospital apenas está mostrando algunas infecciones o pueden ser totalmente asintomáticos y no han sido detectados por el sistema Centinela de vigilancia que tenemos. Entonces, y esto ocurre en todo el mundo. Es inherente a la biología del virus. Entonces, paso a la siguiente. Y como epidemiólogos voy a pasar luego a ver qué es lo que nos interesa. Basta de marco de referencia. Me regresaré a el marco de referencia según vaya necesitando. Pero aquí vamos a hablar acerca de las características de la epidemia. Hay un número que ustedes quizás hayan oído ampliamente en las noticias últimamente, que es el R0. El R0 es el número reproductivo básico. Y su definición es muy sencilla. Es el número de nuevas infecciones que un caso de una persona enferma genera durante el tiempo en que está infectado en promedio. Entonces, un número reproductivo básico de 2.1 significa que una persona enferma en una población susceptible genera en promedio 2 contagios más. Si el R0 está abajo de 1, quiere decir que contagia menos de 2 personas. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importantísimo. Aquí les muestro una gráfica hecha para estimar la tasa de crecimiento y de manera concurrente el número reproductivo de la epidemia que tenemos en México con los datos confirmados reportados. Ustedes pueden ver que la gráfica tiene características interesantes. Tiene esta situación, va subiendo, baja y después se vuelve muy como errática y después pues comienza ya a ajustarse a más o menos un crecimiento lineal. El punto es que en nuestra epidemia, la epidemia que tenemos en México, empezó con casos importados y esto es lo que se refleja en la cola izquierda de la epidemia. Y una vez que empezó la transmisión local, se ajusta al modelo teórico de predicción. Obviamente, eso es lo que está pasando. Los puntos rositas son los datos observados, pero que no fueron utilizados para estimar esta raya roja continua que se ve acá abajo, que se hace para estimar la tasa de crecimiento y el número reproductivo básico. La fecha en la que cerramos este análisis es el 23 de marzo, porque el 23 de marzo, si ustedes recuerdan, es la fecha en que se instauraron las primeras medidas de mitigación. Y entonces, para observar cuál es el efecto de las medidas de mitigación, es que simplemente hicimos el ajuste para calcular el R0, en la primera cola de la enfermedad. Ustedes pueden ver que esta estimación y la de la derecha, pues los datos a ojo se ajustan, pero para eso está la estadística, y la estadística nos dice que R0 aquí tiene 2.1 para la gráfica de la izquierda y R0 tiene valor de 1.8 para la gráfica de la derecha. ¿De qué depende que haya diferentes R0s para la misma epidemia? Ahorita comentaré más, pero esencialmente tiene que ver con algo que se llama el periodo generacional. El periodo generacional, o de otra manera, el intervalo serial, es lo siguiente. Es el tiempo que tarda de que yo me infecte con la COVID-19 a que alguien que yo infecté se enferme. Ese tiempo se llama tiempo generacional. Si ese tiempo generacional es grande, el número reproductivo básico aumenta. Si ese tiempo generacional es pequeño, el número reproductivo disminuye. Entonces, la importancia de contar con estimaciones del periodo generacional no puede ser soslayada. Y para calcular el periodo generacional hay que hacer seguimiento de contactos y cierto tipo de estudios que al momento tenemos en deficiencia. Pero el punto que quiero analizar, precisamente con respecto a la pregunta ¿qué es un modelo matemático del COVID?,
es que esos números que tenemos, 2.1 y 1.8, tienen detrás condicionantes, hipótesis que determinan mucho su determinación. Voy a mostrarles aquí, en la página que está, este es de la Universidad de Harvard, una lista de los estudios que se han hecho desde enero hasta, no sé cuál es el, en enero, en todo el mes, a finales que se publicaron a finales del mes de enero de este año, sobre estimaciones del R0 en Wuhan, en China. Pueden ustedes ver la gran variabilidad de ese número, en 2.6, 2.2, 3.1, 2.9, 3.3, 2.2, 2.7. Y estas variaciones tienen mucho que ver con la estimación que estamos haciendo del periodo generacional. Y déjenme mostrarles por qué esto es importante. Cuando estimamos R0, hay varios factores que entran en su composición que relataré en un momento. Pero R0 tiene que ver con algo que se llama la tasa de contacto, el número de gente con el que me contacto por unidad de tiempo. Tiene que ver con la probabilidad de que el contacto resulte en infección. Tiene que ver con el periodo de incubación del virus. Tiene que ver con el periodo durante el cual soy infeccioso cuando estoy enfermo. Tiene que ver con el periodo generacional, y cuando nos vemos y tratamos de entender además la tasa de mortalidad inducida por este virus, entonces otros factores entran en la distribución de los tiempos de infección hasta hospitalización, de hospitalización hasta muerte, de hospitalización a recuperación y liberación del hospital, etc. El punto es que estos no son números, sino que lo que se hace es tomar los individuos que se enferman y se van registrando cada uno de esos tiempos, y al final se tienen distribuciones empíricas de cada uno de esos tiempos, con los cuales se pueden calcular entonces las probabilidades de que cada uno de esos tiempos ocurra. Y eso es lo que interviene en la modelación de la enfermedad COVID-19 a nivel de epidemiología. El punto que quiero resaltar aquí es que de todos esos estudios que hay se pueden hacer esos llamados metaanálisis, en donde tomando la información, los datos y los procedimientos hechos en cada una de las reportes, se puede hacer un reanálisis de esta información en vista de la información más reciente y podemos dar una estimación. Hace 2 semanas, Sánchez, en el Emerging Infectious Diseases, que es una revista importante de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, publicó una revisión de las estimaciones de R0, y ellos llegaron a que el R0 real, según ellos, es 5.7, altísimo. Entonces, la pregunta que pues, nos podemos hacer es cómo es posible que todos esos números reproductivos ajusten el inicio de la epidemia. Y, pues, antes de pasar a detallar eso, quiero repasar lo que acabo de decir respecto al número reproductivo. En la gráfica de la izquierda que tenemos aquí, en verde, está un crecimiento exponencial que ocurre cuando R0 es mayor que 1. Eso es, cuando un enfermo infecta a más de una persona durante el tiempo en que está enfermo. Y si R0 es menor que 1, tenemos un decrecimiento exponencial del número de casos porque la enfermedad no se transmite efectivamente. Lo que queremos hacer con las medidas de mitigación es pasar de este escenario de mayor que 1 a un escenario de menor que 1. Eso es lo que buscamos. Y eso es lo difícil de hacer, como se está evidenciando en todo el mundo en el combate a esta epidemia. Y estos son los componentes del R0. La probabilidad de que un contacto resulte en infección, el número de contactos por unidad de tiempo y el tiempo que tiene un individuo dispuesto para la transmisión del virus. Estos 3 factores son los que ocurren en todo tipo de números reproductivos básicos. Obviamente, mientras más detalle incorporamos en el modelo matemático que describe nuestra infección, el R0 se puede complicar más. Algebraicamente puede resultar más complejo. Pero los componentes esenciales son esos 3. Y hay que tenerlos muy en cuenta para lo que les voy a platicar a continuación. Esto que está aquí es una simulación del modelo Kermack-McHenry, que son ecuaciones diferenciales ordinarias, que ustedes han visto en las noticias aquí en México y en todo el mundo. Muy simple, con datos simplemente inventados por mí para ilustrar mi punto. Lo que tienen aquí es 2 curvas epidémicas, una con un número
el reproductivo básico 2.1 para atenerme al caso de la primera transparencia que puse sobre el COVID en México, y el otro, un R0 de 1.8, que es la verde. Podemos ver inmediatamente varias similitudes y varias diferencias. Las similitudes es que el modelo matemático de ecuaciones diferenciales, el modelo Kermack-McKendrick, que describe cómo transitan los individuos susceptibles al comportamiento infectado y después de los infectados cómo se recuperan, es decir, describen la transmisión, el proceso de evolución de la enfermedad en los individuos, genera una curva epidémica, esa es la incidencia, el número de casos por unidad de tiempo, que tiene una forma de campana simétrica, ¿verdad? Eso es una, para cualquiera de los dos números reproductivos. Observamos que en la fase inicial de la epidemia, en la fase de crecimiento exponencial, R0 de 2.1 y R0 de 1.8, pues se pegan mucho a las curvas, pueden describirlas bien. El punto es después, una vez que la epidemia ya está transmitiéndose de manera activa, tenemos ya los problemas. Recuerden que el R0 se estima en el inicio de la epidemia, cuando prácticamente toda la población es susceptible. Una vez que la epidemia avanza, pues esa hipótesis ya no se mantiene y por lo tanto el R0 ya no tiene la interpretación que le acabo de dar, pero tiene otra que les describiré después. Pueden ver ustedes entonces que con el R0 azul, la curva sube más rápido que con la verde. Y no solamente sube más rápido, sino que llega a un máximo de incidencia más alto, ¿no? Entonces tenemos que hay diferencia en la prevalencia, coincidencia es equivalente, ahorita describiré algo, pero ahorita para seguir con la dinámica vean prevalencia, es el número de casos por día. La prevalencia es diferente, ahí está la diferencia, y la fecha en la que ocurre el máximo cambia. Si el R0 es más alto, es más rápida, más pronto, más temprana. Si el R0 es más chico, es más tardía. Y entonces tenemos esto. Otra cosa que afecta es el tamaño total de la epidemia, el número total de casos que tiene la epidemia, que se llama el tamaño de la epidemia. El área bajo la curva azul es más grande que el área bajo la curva verde. Estas son las diferencias para el mismo para diferentes R0s. Entonces podemos explicarnos por qué hay tantas estimaciones de R0 para esta parte de la epidemia, pero las consecuencias de tomar uno u otro son distintas cuando vemos la evolución en el tiempo de la misma. Entonces, esta es algo muy interesante, muy importante, una observación que quiero que les quede clara. La siguiente es, bueno, ok, nosotros tenemos el caso que está aquí, esta es una epidemia que tiene su número reproductivo, tanto 2.1 como 1.8, y el ejemplo que tengo aquí es una epidemia que transcurre sin ninguna intervención. Dejamos correr la epidemia, sube y baja la prevalencia, y finalmente pasamos el brote y se acabó. Hay un factor que no escribí aquí, que ahorita creo que es importante señalar, y que es una cosa que se llama inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se refiere al mínimo número de gente susceptible de enfermarse que debe haber en una población para que el brote epidémico transcurra. Lo que está diciendo esta parte de las curvas que está antes del máximo es que ese mínimo número de gente todavía no se alcanza. Hay suficientes susceptibles en la población para generar transmisión. Pero cuando llegamos a ese máximo, quiere decir que el número de susceptibles ya se agotó, llegó a ese mínimo para la epidemia, y entonces, como ya no hay suficientes susceptibles, comienza a disminuir el número de infectados. Eso es una cosa que es un resultado que tiene un nombre en epidemiología matemática, que es el teorema umbral de la epidemiología, y que esencialmente establece que existe un valor umbral de susceptibles abajo del cual la epidemia por sí sola decrece y finalmente acaba siendo erradicada. Esto es sin intervención. Lo que queremos hacer nosotros es intervenir para de la manera más rápida posible hacer esa inmunidad de rebaño lo más grande y evitar que haya transmisión. Pero entonces viene el problema de la enfermedad, del virus que tenemos o de la bacteria o del patógeno que corresponde a la enfermedad. Aquí tengo ilustrado, obtenido de un artículo de National Academy of Science de ya este año pasado, 3 años, diferentes escenarios de enfermedad y las medidas de
contención que se pueden o mitigación que se pueden tomar. Las enfermedades, como les dije, tienen, una vez que hay infección, hay un periodo latente durante el cual el bicho crece en nuestro organismo, pero todavía no no nos vuelve infecciosos. No tenemos expresiones en el caso del coronavirus o de la influenza o del catarro común, no tenemos moqueo ni nada de ese tipo. Entonces, simplemente es el periodo latente que está expresado aquí. Después le sigue un periodo infeccioso, durante el cual comienza a generarse, pues, se producen los síntomas y comienza a ser infeccioso el organismo. Las enfermedades pueden ser esencialmente de 3 tipos, para efectos de lo que voy a ilustrar, y es, uno, puede haber enfermedades en donde durante el periodo latente comienzan a generarse síntomas, pero no se es infeccioso todavía. Hay enfermedades en donde los síntomas concuerdan exactamente con el inicio del tiempo en el que soy infeccioso, puedo transmitir la enfermedad. Y hay otras enfermedades, como parece ser el coronavirus, en donde aun cuando soy infeccioso no tengo síntomas y puedo transmitir la enfermedad. Lo que está aquí abajo puesto son las maneras de contener esa enfermedad y podemos tener varias. En la tabla que está aquí abajo, en este esquema con las barras azules, estamos considerando el monitoreo de síntomas o el aislamiento y cuarentena. Entonces, por ejemplo, para una enfermedad de tipo A, podemos meter en cuarentena inmediatamente, o en el caso de que esté monitoreando síntomas, pues solamente mi sistema, cualquier sistema de vigilancia epidemiológica siempre tiene un retraso entre que empiezan los síntomas y yo detecto a la persona, y eso está ilustrado en estas barritas blancas. Y eso ocurre para cada una de nuestras enfermedades. El problema, como ustedes pueden ver aquí, es que cuando tenemos enfermedades como la de tipo B o la de tipo C, siempre ocurre un periodo en el que, a pesar de que estoy monitoreando los síntomas, ocurren infecciones. En el caso de las enfermedades tipo C, ese problema es muy grave porque hay un lapso muy grande de tiempo durante el cual la gente está enferma y está infectando y que no puede ser detectado por el sistema de monitoreo. En el lado derecho pongo la simulación teórica de los efectos de las diferentes intervenciones. En rojo es cuando la curva epidémica crece sin actuar absolutamente, es decir, dejar correr la epidemia tal cual. En azul es confiarse en el comportamiento de búsqueda de médico o de hospital de la gente, que si tenemos un alto nivel de conciencia respecto a eso, puede disminuir la incidencia, y las más efectivas, que son la vigilancia epidemiológica, y la extrema, que es el encerramiento de la cuarentena. Ustedes pueden ver que dependiendo, en esta gráfica de aquí de la extrema derecha, que dependiendo del nivel de R0, la eficacia que vamos a medir como este RE, que después comentaré, que es una medida de la eficacia de la acción preventiva, pues puede cambiar. Evidentemente, para números reproductivos muy altos, la cuarentena siempre será la mejor y la más drástica acción, seguida del monitoreo de casos, y finalmente dejar que la gente por pura conciencia vaya y busque médicos es la que menos efectiva es. Para enfermedades muy poco contagiosas puede funcionar, pero si las enfermedades tienen un R0 muy elevado, el simple monitoreo de síntomas y la búsqueda de ayuda médica no son suficientes para contener la enfermedad. Entonces, esto es un poco para dar idea de cuál es el impacto de estas medidas en las que estamos en este momento metidos. Cuando me refiero a cuarentena, esto se refiere a un encerramiento completo de la gente. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí tenemos el efecto de la cuarentena. Aquí dije el efecto completo de la gente, pero sabemos que en general eso no ocurre. Las cuarentenas, en el caso nuestro, estas medidas de mitigación social, de la emergencia sanitaria, que nos piden que las actividades no esenciales se suspendan y que son esencialmente voluntarias, tienen un impacto en la epidemia. En esta gráfica lo que ilustra es, para el caso de China, que les platiqué hace rato con un R0 de 5.7, en el eje de las Y estoy graficando la reducción en el número de contactos, que es lo que buscan estas estrategias,
y por la otra, la proporción de gente en cuarentena. Entonces, fíjense ustedes, estas son las tres curvas, ustedes pueden ver que en todas, conforme la proporción, perdón, en cuarentena decrece, el número de la reducción en contactos disminuye, obviamente, ¿verdad? Se entiende eso. Pero ¿por qué tengo tres curvas? Porque en el caso del coronavirus hay muchos asintomáticos, es decir, mucha gente que está infectada, pero que no tiene síntomas, es decir, que no se puede detectar. Entonces, fíjense ustedes que si tengo una enfermedad en donde prácticamente todo mundo puede ser detectado, o sea, el porcentaje de no detección es cero, tenemos que aún con el bajo porcentaje de gente en cuarentena, puedo reducir el contacto. Si tengo un 20% de gente no detectada, el escenario es mucho más grave, ¿verdad? Es realmente solamente con un muy alto porcentaje de gente en cuarentena puedo disminuir significativamente la tasa de contacto. Pero si hay un 50% de gente no detectada, la reducción de tasa de contactos es muy baja, a lo más de 60%. Entonces, fíjense el efecto de la naturaleza de la enfermedad con la que estamos enfrentándonos. No solamente depende, en este caso, de que el virus mismo hace que haya gente que no tenga síntomas y que ni siquiera se entera que está enfermo, sino que esto detección no solamente se refiere a esos, sino que tengamos las pruebas y la serología adecuada para realmente identificar cuál es la proporción de gente afuera de los hospitales que está enferma. De otra manera, es muy difícil poder predecir la reducción o efectuar, de hecho, de conseguir una reducción significativa en la tasa de contactos. Bueno, para regresar un poco a la cosa de los modelos matemáticos, pues los modelos matemáticos además nos pueden dar, y por eso son tan útiles, una idea de cuáles son los factores que pueden ser importantes en el control de la epidemia, y no nada más eso, sino cómo actuar para que se controle la epidemia. Y hay varios. En el esquema que les platiqué del número reproductivo, en esta parte de la derecha de la presentación, de la lámina, pues, ¿se acuerdan ustedes? El número reproductivo es el producto de la probabilidad de infección por el número de contactos por unidad de tiempo, por el tiempo durante el que estoy enfermo. El tiempo en el que puedo transmitir, que es TI, puede ser reducido por hospitalización, tratamiento, ¿verdad? El aislamiento de enfermos graves nos afecta la tasa de contacto, como acabamos de ver. La cuarentena también, nada más que el efecto es diferente, ¿verdad? Si aíslo los enfermos, lo que hago es disminuir el contacto del enfermo sobre población posiblemente susceptible. Si hago una cuarentena y agarro parejo a todos, restrinjo movimiento, por ejemplo, redujo la tasa de contacto, pero aquí afecta además a los susceptibles, es decir, que los susceptibles no encuentren a gente enferma. Los cubrebocas, la higiene, lo que le han llamado etiqueta de la enfermedad, el distanciamiento social, afectan la probabilidad de transmisión. Entonces, todas estas cosas afectan. Y las medidas de mitigación que el gobierno mexicano instauró el 23 de marzo afectan prácticamente todas ellas. Y la pregunta es, ¿qué tanto las afecta? Entonces, para esto se pueden hacer muchas cosas. Una de las cosas que les voy a enseñar es una cosa para ilustrar el uso de los modelos matemáticos bastante, que me parece a mí sencilla, vamos a decirle, aunque quizás no trivial. Una cosa muy importante es que la enfermedad al principio crece exponencialmente, y ese crecimiento exponencial depende, por supuesto, del número inicial de infectados, que es I0, y de lambda debería haber puesto aquí, que es la tasa de crecimiento de la enfermedad, y que necesitamos conocer. Idealmente, al principio de la epidemia, esa tasa de crecimiento es alta, y una vez que implementamos nuestras medidas de mitigación después del 23 de marzo, esa tasa debe disminuir. Entonces, vamos a ver cómo ocurre eso. Y simple y sencillamente, me podrán decir, Jorge, estás hablando del número reproductivo y de repente cambias a la tasa de crecimiento de la epidemia. ¿Cuál es su relación? Muy íntima. Para el caso del modelo de Kerman-McKendrick, para el caso de la enfermedad que tenemos, el número reproductivo se puede calcular en función de la tasa de crecimiento de la epidemia.
Y hay una cosa muy importante, estimar la tasa de crecimiento de la epidemia es bastante más fácil que estimar el número reproductivo básico. Entonces, y esta expresión está puesta aquí, fue hecha por el doctor Mario Santana, de ahí de la Unidad Juriquilla. Este se llama el modelo de Richards. Podrán ustedes reconocer que no es otra cosa más que la ecuación logística, donde tenemos la tasa intrínseca de crecimiento, que es la R, la capacidad de carga, que es el tamaño total de la epidemia, nada más que está modificada por una potencia A que describe la asimetría natural de las curvas epidémicas reales. ¿Se acuerdan que les platiqué, les ilustré que en el modelo teórico de la epidemia la curva epidémica es una campanita simétrica? Bueno, la realidad no es así. Ok, entonces déjame pasar a la siguiente lámina. Entonces vamos a ver, queremos determinar si las medidas de mitigación realmente están aplanando la curva, han reducido la tasa de contacto. Entonces, la tasa de contacto, esencialmente, ¿cómo se reduce? Bueno, al principio, el número de contactos por unidad de tiempo, antes del 23 de marzo, pues era el natural de la enfermedad, beta K, un nivel constante, vamos a suponer, pero una vez que se instauran las medidas de mitigación, pues la población, bajo restricciones de movimiento, pues comienza a disminuir paulatinamente esa tasa de contacto en un tiempo teta. Puede llevar una semana, puede llevar 2 semanas, puede llevar más tiempo, hasta llegar a una tasa de contacto blanco, a la que yo quiero llegar, que desafortunadamente, pues nosotros quisiéramos llegar a que fuera 0, pero realmente no sabemos dónde puede estar. Lo que queremos es que esta reducción sea suficientemente grande. Esa es la proporción blanco de reducción que le estoy llamando. Y después, aunado a la propia disminución de la tasa de contacto, tenemos además estas medidas que van asociadas, como es el distanciamiento, es la higiene de la epidemia, el uso de tapabocas, el lavarse las manos continuamente, que tienen que ver con cierto tipo de conductas de adhesión al aislamiento. No nada más basta con encerrarse, sino además cumplir con cierto tipo de normas cuando uno tiene evidentemente que salir a comprar al banco y hacer las cosas que son inevitables de hacer en este epidemia. El tiempo en que la persona recuerda y sigue esos lineamientos generales, le llamamos 1 entre omega, y es un factor importante en lo que les voy a decir en un momento. Pero esencialmente lo que quiero transmitirles aquí es que las medidas de aislamiento, de confinamiento que tenemos ahorita, lo que están haciendo o intentando hacer es que nuestra tasa de contacto pase del nivel previo a las medidas a un nivel más bajo, conveniente, para que la curva se aplaste, que es la forma en que se expresan ahora algo, digamos, demasiado libremente respecto de la curva. Estos son los datos con los que contamos. Y cuando nos enfrentamos a la modelación matemática, nos encontramos con esta situación. Hay muchas formas diferentes de presentar los datos. Y cada uno de esos datos tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en el lado izquierdo aquí estoy representando el número de casos diarios. Nada más que esos casos diarios se pueden representar de varias maneras. Puedo irme a los casos reportados, que son las barritas azules, tienen una forma particular. Puede ir a los casos reportados, pero por inicio de síntomas, es decir, se le pregunta al paciente cuándo te empezaste a sentir mal, cuándo empezaste a moquear, etcétera. Y ese es el histograma rojo. Después podemos hacerlo en términos, todos esos datos están tomados esencialmente en los hospitales, los que pongo aquí. Entonces es cuando entró al hospital, que tiene otra distribución que es la verde, o puedo irme al caso extremo de mortalidad, que es el caso rojo. La mortalidad es uno de los más confiables indicadores de la epidemia, pero el problema es que también en esta enfermedad tenemos un alto número de muertes no reportadas, causadas por el COVID y que no las conocemos. ¿Por qué sabemos esto? Porque tenemos un alto número de casos que no han sido detectados en la República Mexicana y también ocurre lo mismo en otros lados del mundo. Podemos presentar también en el lado de la derecha los datos en términos de acumulados.
Entonces ustedes pueden ver que ahí más o menos se parecen, la magnitud de las barras es diferente, pero se parecen. El punto que quiero además señalar aquí es regresar a lo que les había dicho antes. Esta enfermedad es un bicho, es generada por un virus que tiene un periodo de incubación e infecciosidad que va entre 5 días y 15 días aproximadamente. Entonces, para que alguien llegue al hospital y se confirme el caso, pues tenemos que haber llegado así, para ser realmente cuidadosos, cuando menos hace 15 días, porque si no tomo en cuenta ese retraso y, por ejemplo, me fijo en los casos que están aquí en la curva de los acumulados, que están como aplastaditos, digo, no, ya se aplastó la curva. No, este efecto que está aquí de aplastamiento es porque los casos que se enfermaron aquí todavía no presentan síntomas o no llegan al hospital. Entonces, estos datos están naturalmente subreportados y eso lo sabemos y eso ocurre en todos los lugares del mundo. ¿Qué hay detrás del distanciamiento social? Pues el distanciamiento social tiene, como ustedes saben, el efecto de que nuestra curva teórica, ¿verdad?, va a disminuir el R0, es decir, va a hacer que la curva suba más lento, el pico sea más bajo, la fecha más tardía y el número total de infectados sea menor. Eso es lo que queremos. Y aquí a la izquierda tengo una versión muy agradable, diagramática, de qué es lo que significa. En esencia, lo que tenemos es que si tenemos el número reproductivo de 2.5 del COVID, pues en 30 días tendríamos 406 personas infectadas. Si reducimos ese número reproductivo a la mitad, tendrían nada más 15 personas. Si lo reducimos abajo de 1, a 0.625, tendríamos muchas menos personas. Es decir, esto que está aquí a la izquierda, de una manera muy gráfica, es lo que se refiere a estas situaciones ilustradas aquí y antes respecto a cuál es el efecto de estas medidas de mitigación sobre la curva epidémica. ¿Cuál es la evidencia de que el encerramiento ha funcionado? Bueno, esta es China, y aquí ustedes pueden ver, China aplicó, como ustedes saben, unas medidas de mitigación bastante fuertes, y estos son todos los distritos en los que se han aplicado medidas de contención, pero esas medidas de contención no fueron como aquí en país, ni en Estados Unidos, sino que fueran obligatorias y muy vigiladas y forzosas para la población. Entonces, esta es la manera en que los datos fueron reportados en China, y esta es, digamos, su curva epidémica. Y ustedes pueden ver aquí en diferentes ciudades cuál fue el efecto de la curva epidémica, cómo los chinos trazaron además no solamente los casos locales que se generaron en la misma comunidad, sino aquellos que fueron importados del nodo de transmisión, que en el caso de China fue la provincia de Hubei, en cada una de varias ciudades, Beijing, Shanghái, Shenzhen, Guangzhou. Y aquí les ilustro el número reproductivo instantáneo. ¿Qué nos dice el número reproductivo instantáneo? Bueno, recordarán ustedes que les describí que el número reproductivo básico es el número de infecciones que genera un caso infeccioso en una población completamente susceptible. Una vez que la epidemia ya avanzó, esa hipótesis de que la población es completamente susceptible ya no vale. Entonces ya no podemos calcular el número reproductivo básico, pero sí podemos calcular el número esperado de nuevas infecciones por cada enfermo al tiempo T. Ya no es un número reproductivo, ya no nos indica el potencial de crecimiento e infección de la epidemia, simplemente nos indica si la epidemia está decreciendo, si RT es mayor que 1, o la epidemia la estamos controlando si RT es menor que 1. Y aquí pudimos ver claramente que en cada una de estas ciudades, Beijing, Shanghái, Shenzhen y Guangzhou, las medidas de distanciamiento redujeron efectivamente el número reproductivo instantáneo. Lo bajaron de 1 y eso somos testigos de ello, que en China la epidemia, en la primera ola de la epidemia, pasó. Ellos están enfrentados ahora a lo que muchos pensamos que es el verdadero problema de la epidemia. La verdadera dificultad de la epidemia no es ahorita, que es muy difícil. El problema de la epidemia es prevenir que haya reinfecciones de una segunda o tercera ola. Ese es el problema. Si este es difícil, el otro está literalmente en chino. ¿No? Ahora he hablado mucho del modelo SIR, voy a regresar a él y simplemente describirles
esos compartimientos que hasta ahorita simplemente han sido como platicados. El modelo, una de las cosas interesantes de esta enfermedad es que es una enfermedad respiratoria aguda. La influenza, las neumonías son de ese mismo tipo, el virus sincicial respiratorio, y estas enfermedades han sido modeladas por muchos, muchos años. Entonces, muchos de los modelos que estamos utilizando son de libros de texto. Están en los libros de texto. Lo que tenemos que hacer es, esta es una ecuación, esta que presento aquí, es un esquema del modelo SEIR, que significa que la gente susceptible, cuando se enferma, primero pasa un periodo de incubación donde no tiene síntomas ni es infeccioso. Después de cierto tiempo pasa un periodo donde es infeccioso. Después de ese tiempo se puede recuperar o morir. Este es el modelo SIR. Y para el modelo, para el COVID, lo único que hay que hacer es tomar este esqueleto básico y completarlo con los compartimientos que queremos modelar. En el caso del COVID, evidentemente, tenemos al menos dos clases de infecciosos, asintomáticos y sintomáticos. Tenemos tenemos evidencia firme de que gente que está en periodo de incubación puede transmitir el virus todavía, es decir, podría aquí también haber un compartimiento de gente en periodo de incubación que transmite el virus sin síntomas. Después tenemos el caso de la gente de los enfermos sintomáticos que se vuelven graves, esos graves los que pasan a unidades de cuidado intensivo, de esos los que mueren, de que se recuperan, etc. Podemos ponerle toda la dinámica y toda la complejidad que queremos, pero el esqueleto es este, y este modelo está muy estudiado, le sabemos todo. Entonces, esa es una de las cosas buenas de lo que está pasando ahorita en términos de que las herramientas para la modelación de esta enfermedad estaban ahí. Y aún así, fíjense los problemas que estamos teniendo. Aquí les presento algo que estamos haciendo en el grupo. Simplemente va a ser ilustrativo. Permítanme ver qué sigue para no adelantar, ¿ok? Y describe un poco la situación que estamos viviendo en el país. Tenemos una población afectada por el COVID antes del 23 de marzo, que sigue una dinámica SEIR con dos tipos de individuos infecciosos, y después, el 23 de marzo, nos dividen en dos, esencialmente, una subpoblación que está encerrada, que obedece las medidas adoptadas o que puede obedecer las medidas adoptadas, y una población con una proporción 1-Q de la total, que no adopta las medidas, ya sea porque no quiere o porque no puede. Está metida en las dinámicas de que su trabajo es esencial en algún sentido, o son empresas que no están ocupando, siguiendo los lineamientos, o como ocurre mucho en México, que el 50% de la población pertenece a la economía informal, es porque no tienen de otra. Entonces, el caso es que tenemos estos parámetros. Dentro de cada una de estas poblaciones hay una disminución de la tasa de contacto. Uno pensaría que la disminución de la tasa de contacto en la gente que está encerrada es más eficiente que aquella que no está encerrada, porque recuerden que la gente que no está encerrada, aunque su tasa de contacto reduce menos, tienen todavía estas otras medidas de control, como pueden ser los tapabocas, lavarse las manos, limpiar superficies, etcétera, y que coadyuvan a que haya menos contagios. Entonces, ese es el escenario general que estamos modelando de lo que tenemos. Ahora, imagínense ustedes, y este es el modelo, que encerramos a todos estrictamente como pasa en China. Y que reducimos la tasa de contacto entre las personas encerradas, que todavía pueden salir al médico, o pueden salir a la farmacia, o pueden salir al banco, etcétera, etcétera, en diferentes proporciones. Y ustedes pueden ver simplemente que una reducción del 25%, una reducción del 75%, pues la curva epidémica prácticamente la desaparece. Una reducción del 50%, la curva epidémica la aplastan bastante, y una reducción de solamente el 25%, pues les deja todavía un alto número de infectados. Acuérdense que este pico es importante porque este pico nunca debe rebasar la capacidad máxima de hospitales de camas por día. Entonces uno espera que el número de camas por día se encuentre por arriba de este pico. Entonces, evidentemente, mientras más efectiva es su reducción de la tasa, el pico es más abajo y por lo tanto estamos más del seguro. Déjenme pasar, la de la derecha dice algo similar, pero no quiero entretenerme porque
quisiera poder concluir adecuadamente la plática. Uno puede hacer predicciones acerca de cuándo esperamos el pico de la epidemia. El gobierno ha dicho que ese pico se espera tener a mediados de mayo, por ejemplo. Lo que podemos ver aquí es que ciertamente, si en nuestro modelo, en el modelo que les acabo de presentar, el 95% de las personas acata, veamos la histograma del centro, pues sí, los picos de incidencia están entre finales de mayo, entre mayo y junio. Acuérdense que todo eso es probabilístico, ¿eh? El gobierno nos dijo tal fecha, pero realmente es una amplia variación en el intervalo de posibles fechas, y pues esto simplemente ilustra que en el modelo que tenemos, las fechas están ligeramente atrasadas hacia finales de mayo, no a mediados de mayo, pero dada la incertidumbre de todos los parámetros que tenemos involucrados, tanto en este como en cualquier modelo, digamos que grosso modo coincide. Otra cosa que encontramos es que dependiendo del balance entre qué tanta gente encierra y qué tanta gente guarda las medidas higiénicas y de mitigación representada por el parámetro omega, podemos tener este fenómeno que está ilustrado aquí. Vamos a concentrarnos en la gráfica del centro. Fíjense ustedes que para un valor de omega, digamos que este omega se puede ver como una tasa de abandono de medidas conductuales encaminadas a disminuir la tasa de infección. Ya no me lavo las manos, no me pongo el tapabocas o lo uso mal, reuso el que tengo, me toco la cara, no me lavo las manos, etc. Se comienzan a abandonar esas cosas en el tiempo. Entonces, para un valor del tiempo de abandono, de la tasa de escape, digamos, tenemos este comportamiento. Y esto se debe a lo siguiente. Cuando el porcentaje de gente que cumple con el encerramiento de la mitigación, aislamiento social, es muy bajo, la tasa de escape de las medidas higiénicas para reducir la tasa de contacto, pues es muy chiquito porque casi toda la población está afuera, el flujo de los que están encerrados hacia afuera es muy bajito y pues no afecta prácticamente nada a la incidencia. Pero conforme encierro más gente, esa tasa vamos a llamarle de escape de gente encerrada hacia afuera, comienza a ser relativamente más importante porque ya hay más gente encerrada y por lo tanto más gente con la misma tasa sale por unidad de tiempo que cuando había poquita. Hasta que llega un balance entre esas dos tasas, que es lo que genera este mínimo que está aquí. Entonces, obviamente, conforme aumentan más el encerramiento y más gente queda encerrada, la tasa de escape proporcionalmente aumenta y por lo tanto la incidencia máxima también aumenta. Este es un fenómeno que encontramos en este modelo. Después, simplemente para concluir, porque creo que ya estoy llegando al límite de mi tiempo, podemos estimar los parámetros, por supuesto, podemos estimar el número reproductivo básico, las tasas de contacto, las tasas de infección, utilizando simplemente los datos. No me voy a meter en la manera en que lo hicimos, simplemente que hay muchas cosas en esta epidemia que se pueden hacer de manera gráfica. Aquí, por ejemplo, lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a ver si es cierto que las medidas de control establecidas el 23 de marzo redujeron la tasa de infección. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues graficamos el número de casos de febrero 22 a abril 4 y después graficamos el número de casos de febrero 28 a abril 10. ¿Por qué este retraso en la graficación? Porque el periodo de incubación del virus es 6 días, 5 días. Entonces, dijimos, tenemos que verlo en una gráfica así, ¿no? Gente que se enfermó hace 5 días, hoy, 5 días después, pues ya aparece en los datos confirmados, así de simple. Y ustedes pueden ver que se pueden ver 3 fases de la curva. Esta, curiosamente, este es el 22 de marzo, pues otra, está el 6 de abril cuando hicimos este análisis, después aparentemente otro cambio. Este ya no lo vamos a trabajar ahorita porque nos faltan datos, tenemos que completar los datos que tenemos a la fecha de hoy.
simplemente voy a concentrar. Entonces, en esta gráfica podemos ver claramente que sí hay un cambio cualitativo en la graficación de los casos retrasados en la epidemia de México. Lo podemos analizar con la curva de Richard. Esta que pongo aquí al lado es una curva epidémica real. Pueden ustedes ver que no es para nada la campanita simétrica. Es bastante asimétrica, tiene una cola muy larga y gruesa, digamos, y que está descrita por este modelo, que es un modelo absoluto y totalmente, no es mecanístico, no nos dice cómo se generó la curva, no nos dice quién infectó, no nos dice nada del R0, no nos dice nada sobre tasas de contacto, ni periodos de incubación, ni tiempos generacionales. Simplemente es un ajuste de datos. Nada más que es una muy buena curva para afectar datos. Estos son nuestros datos de México. Ustedes pueden ver el ajuste antes del 23, fíjense qué bonito, y después del 23, fíjense qué bonito. Lo que sigue después, ya no hay que hacerle tanto caso, porque, fíjense ustedes, estos son los datos de después del encerramiento. Y como esta curva es una fórmula que tiene fijos los parámetros K, R y A y tiene una cierta manera de comportar que es una S, inmediatamente nos dice que la epidemia se debió haber acabado hace como 2 semanas, llevado al máximo, lo cual es absolutamente absurdo. Pero eso se debe a que estamos usando nada más los datos de principio y el ajuste que nos da la curva pues, es para todo el tiempo. Esta es una situación que siempre, que aquí está ilustrada de una manera muy evidente, pero con la que siempre hay que tener mucho cuidado con cualquier modelo matemático. ¿Cuál es el horizonte de validez de mi estimación? Y en el caso de esta particular aplicación, en el caso de la curva de Richards, solamente lo que está en el círculo para el principio de la epidemia y solamente lo que está en el círculo para posterior a la epidemia, sin incluir estos azulitos, porque estos azulitos todavía no estaban completos esos datos debido a la distribución del periodo de infección que les platicé hace un rato. Con eso, pues podemos calcular ya cuál era la tasa de crecimiento antes de la instalación de las medidas de control, cuál era la tasa de crecimiento después de la instalación de las medidas de control, y podemos ver que hay una reducción del 50%. Los datos lo muestran. Ahora, los datos son casos confirmados en un país que no tiene suficientes pruebas. Esa es otra de las cosas que hay que hacer. Lo que arroja el modelo, la estimación es esto. La interpretación de por qué hay una reducción en esa tasa es algo que involucra no solamente las hipótesis del modelo, sino también la calidad de los datos y la información extra de la epidemia que se tiene. No me voy a detener aquí porque creo que ya me estoy excediendo en tiempo. Quiero simple y sencillamente mostrarles que esta reducción que ilustré hace un momento se puede también ver calculando el número reproductivo instantáneo de la enfermedad en la Ciudad de México, por ejemplo. El número reproductivo instantáneo es el número promedio de casos secundarios al tiempo T, y lo que se hace es tomar este T, tuvo una ventana atrás suficientemente grande que depende del tiempo generacional, y calculo RT con alguna técnica estadística. Aquí tengo los datos de la República Mexicana, perdón, de la República Mexicana, considerando un tiempo generacional de 5 días aproximadamente y una desviación estándar de aproximadamente 3. Esta es la curva epidémica, por caso, la flecha naranja, el 23 de marzo, la flecha azul, el 30 de marzo, hasta el 10 de abril. Esto tengo que agradecer a mis estudiantes Nancy González y Ruth Corona que hicieron ese trabajo. Aquí está el número reproductivo instantáneo. ¿Se acuerdan que les dije que este era nada más un indicador? Si está arriba de 1, todavía hay crecimiento de la epidemia. Si está abajo de 1, estamos venciendo. Ustedes pueden ver que el número reproductivo instantáneo en la Ciudad de México está arriba de 1, estamos creciendo, pero está bastante, digamos, estabilizado apenas arriba de 1. Tiene una ligera tendencia hacia arriba, que habría que ver comparando con datos de movilidad. Platicaba con el doctor Angulo ayer, que posiblemente estos pequeños cambios en estos picos y sumideros que tenemos aquí muy leves, podrían tratar de reforzar su existencia o no, utilizando los datos de movilidad que están ahora ya liberados en la Ciudad de México, o en la República Mexicana me parece que también. Entonces, aquí vemos aquí en el lado de la derecha tenemos ese número reproductivo instantáneo
corrido para varias semanas. Aquí simplemente vamos a tomar una ventanota que va del inicio de la epidemia hasta el 22 de marzo, del 22 de marzo al 30 de marzo y del 30 de marzo al 10 de abril. Entonces pueden ver que el número reproductivo instantáneo, que estaba, según esta estimación, en 1.5, con estos valores de parámetros, esto es muy importante, se disminuyó ligeramente con una incertidumbre en los grises que están aquí, y después con el 30 volvió a bajar. Es decir, estamos bajando, esto concuerda con nuestra estimación de que la tasa de crecimiento de la epidemia sí bajó, ¿no? Aquí no podemos dar porcentajes porque realmente no está hecho para esto este índice, pero sí hubo disminución. Pero ahora les voy a presentar la misma estimación, pero ahora tomando los datos, estos datos que tengo aquí del tiempo intervalo serial de 5 días con una desviación estándar de 4, es de China, por un autor que se llama Nishura, me parece un japonés que trabajó ahí. Este es para los mismos datos, por un autor chino que se llama Du, y que tiene un tiempo generacional promedio de 4 y una desviación estándar de casi 5. Son los mismos datos. Diferente estimación. A grosso modo, si hacemos la ventana deslizante, se parece mucho en la predicción, pero si nos vamos al detalle, de inicio de la epidemia al 22 de marzo, del 22 de marzo al 30 de marzo, vemos que en este caso, primero, el número reproductivo es menor, instantáneo es mejor al principio de la epidemia, el anterior era 1.5, y después la disminución, la primera acción del 23 de marzo no tiene ningún impacto en el instantáneo y después baja. Entonces, ¿cuál es el bueno? Eso no depende del modelo. Este modelo es el mismo modelo estadístico que usamos. Lo único que varía es la estimación que tenemos aquí. Para México no tenemos la estimación de estos parámetros de media de intervalo serial y de su desviación estándar. Tomamos los de China, los de Italia, los de donde quiera. ¿Cuál es el bueno? Esos son decisiones que tienen que ver no con el modelo matemático, sino con información extra sobre la epidemia que puede ser interesante. Este es Querétaro, y esto es nada más para terminar, para los queretanos que pueden estar oyendo esto aquí en Juriquilla. Esta es la curva epidémica de Querétaro, mucho más chiquita que la del Estado, mucho más chiquita que la nacional o la de la Ciudad de México, pero para dejarlos pensando les pongo esto que está aquí. Este es el número reproductivo instantáneo para Querétaro. Empezamos, este es para el modelo con el intervalo serial de promedio 4 y este es el intervalo serial promedio 5. Fíjense ustedes que igual empieza diferente, este es más chiquito, este es más grande, pero en los dos, el 23 de mayo, un bajón en RT. Estamos controlando la epidemia, sería la lección de aquí, la interpretación más que la lección. Pero después, el 30 de marzo, el RT sube. Tomen en cuenta la gran variabilidad que existe en estos estimados. Simplemente me estoy fijando en la media. El modelo con el intervalo de serial de 5 predice lo mismo, sube y baja. Es el caso opuesto al que les presenté en la Ciudad de México, donde no hay equivalencia, no es la misma predicción la que hacen estos dos tipos de suposiciones. En cambio, en Querétaro es similar, cualitativamente similar. Y la pregunta que les dejo de tarea, y ya para concluir, es ¿cuál es la buena? Esa es algo importante. Finalmente, el COVID es una enfermedad respiratoria aguda. Los modelos matemáticos que se usan son de estructura clásica, los que he usado aquí. Son altamente sensibles a condiciones iniciales, altamente sensibles a cambios en parámetros. Es muy alta la variabilidad de cualquier estimado que den. Los rangos de variabilidad de las proyecciones, por lo tanto, son también muy amplios. No podemos decir, esto es lo que dice el modelo. Es toda una gama de posibles predicciones. Y la modelación del COVID no es la estimación de parámetros, no es el ajuste de curvas, no es la aplicación de ecuaciones diferenciales en estadística. Es eso más la interpretación de los diferentes escenarios que los modelos generan. Y concluyo diciendo, ningún modelo da respuestas correctas, ningún modelo predice la verdad. Lo que hacen es dar elementos para explorar las posibilidades
en la toma de decisiones de salud pública a la que nos estamos enfrentando en el país. Espero que esto quede muy claro. El modelo no da la verdad. Te da un rango de cosas del que el responsable de tomar decisiones se basa. El universo de decisiones es restringido, le da elementos para hacerlo, pero ¿qué tomo? Eso es una decisión que rebasa lo que un modelo puede hacer. Ha habido mucha crítica respecto a que los modelos están mal, los modelos están bien. Los modelos están ahí y pueden ser criticados desde el punto de vista técnico. Lo que importa es la interpretación, el uso y las decisiones que se toman en base a las posibilidades que cada uno de los modelos da. Y con eso concluyo ahora sí. Muchísimas gracias.